Me cuesta mucho hablar del tema, la verdad. Me cuesta mirar atrás y recordar lo que pasó, pensar en todo lo que viví con él. Nos creemos que sabemos con quién vivimos, pero no es cierto. Nos creemos que lo hacen otras personas, pero esa persona vive en algún sitio. Es alguien que parece inocente, en quien confiamos. Han pasado 30 años. Miro atrás y pienso, vaya, soy una de las afortunadas. En cuanto Linda Bergstrom descubrió lo que su marido estaba haciendo, decidió pararle los pies. Intenté frenarme muchas veces. La gente como él no debería poder hacer esas cosas. Me encargaría personalmente de meterlo en la cárcel. Sabía que tarde o temprano acabarían pillándome. Este no es el James con el que me casé. Este James es un monstruo. Yo solo podía pensar, tengo que arreglármelas como sea para que lo atrapen. Para mí solo existía la venganza. James había dado con su peor enemigo y era yo. Conocí a James cuando tenía 20 años. Lo conocí a través de amigos. En nuestra primera cita hablamos de la religión que compartíamos, la católica. Y James me contó que de niño fue monaguillo. Lo contaba con mucho orgullo, así que parecía una persona de buen corazón. Luego me dijo, te llamo pronto. Mamá, yo lo cojo, déjame. Y yo esperaba que lo hiciera en unos cuantos días, pero fue al día siguiente. ¿Diga? James. Así era James. Llamaba constantemente. Se iba a trabajar y me llamaba en todos los descansos. ¿Cuántas veces va a llamar? A mi familia no le hacía gracia que llamara todo el rato. Cada vez que sonaba el teléfono decían, vaya, es él otra vez. ¿Esta noche? Claro. ¿No puedes pedirle que deje de llamar tanto? Yo no veía nada malo en que llamara constantemente. Adiós. Yo pensaba que todos estaban celosos de mí porque tenía a alguien interesado. Hay algo raro en ese chico. Supongo que notaron algo que yo no noté. Linda no se dio cuenta de la cara oscura de James Bergstrom hasta mucho después. Pero había habido señales. Hacíamos las cosas divertidas que hacían todas las parejas. Me compraba flores, me hacía regalitos y me trataba con amabilidad, pero sí que tenía una vena celosa. Una noche, era bastante tarde y yo estaba en la cama cuando sonó el teléfono. Yo sabía que era James, pero no me apetecía hablar con él, así que lo ignoré. Y de repente oí un vehículo enfrente de mi casa y se oía el chirrido de las ruedas. Parecía alguien desesperado. Se notaba que alguien estaba enfadado. Cuando miré por la ventana, lo vi en su coche azul, conduciendo como un loco. Pensé, vaya, ese era James. ¿Qué he hecho? Debería haber cogido el teléfono. Sonó el teléfono a los 2 minutos. Sabía que era él el que estaba llamando. Cuando lo descolgué, me dijo, hola, soy yo, James. Diga. Dijo, ¿estás bien? Y yo, sí. ¿Y tú? Dijo que sí, que acababa de salir del trabajo y quería saber cómo estaba. Sí, estoy bien. Estaba durmiendo. No sonó enfadado ni nada. Estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Lo más extraño de todo es que estaba tranquilísimo.
Y yo esperaba escuchar la rabia cuando me llamara en su voz, pero no había nada. ¿Seguro que va todo bien? Parecía calmado, como si no hubiera hecho nada. No le pedí explicaciones. Los dos fingimos que no había pasado nada. Supongo que esa fue la primera vez que vi su rabia. Nos vemos mañana. Ahí fue cuando empecé a notar su carácter. Cuando James se alistó en la Marina, le dio a Linda un ultimátum. Quería asegurarse de que estábamos casados antes de irse. No me pidió matrimonio, me ordenó que nos casáramos. Pero yo quería que él tuviera claro que quería estar con él, que no iba a desaparecer. Así que fuimos al juzgado, yo lloraba. No era así como me imaginaba mi boda. Tuvimos una ceremonia pequeña y ya. 4 meses después de casarnos, se fue al ejército. Cuando volvió del ejército, estábamos emocionados porque no nos habíamos visto en mucho tiempo. Nos fuimos al dormitorio y empezamos a besarnos. Y él no paraba de ponerme las manos a la espalda y besarme al mismo tiempo. Y yo pensaba, pero bueno, espera un momento, ¿qué es esto? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Solo estoy probando una cosa. Y entonces me pidió si me podía atar. Me preguntó si podía hacerlo, una especie de juego. Yo quería complacerle. Acababa de volver del ejército y había sido duro para él. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera que quisiese hacer. Pero cuando empezó a atarme, no me pareció ningún juego. A ver si te gusta. Vi cómo me miraba. Tenía los ojos mucho más brillantes. Nunca olvidaré esa mirada. Nunca la había visto antes. No me pareció bien. Y entonces le dije, no, esto no me gusta, quiero parar. Espera, déjame. ¿Qué pasa? Paró inmediatamente y parecía muy arrepentido. No me gusta. Espera. Me dijo, ay, lo siento. Y yo pensaba, jolín, pero ¿de dónde viene esto? O sea, ¿qué te ha hecho querer algo así? Me dijo que quería probar algo diferente. No tenemos que hacerlo si no quieres. Lo siento, no volveré a hacerlo. Yo pensé que quedaría ahí, que ya había pasado, pero me equivocaba. Cuando James le pidió a Linda hacerlo por segunda vez, llevó el asunto más allá. Las mujeres hablan de lo que les piden sus maridos y bueno, una escucha cosas muy raras por ahí. Así que pensé, bueno, quizá no es para tanto, quizá soy yo. Y ahí fue cuando permití que me atara por segunda vez. Me ató en forma de X. Es decir, los brazos atados a cada lado de la cama y las piernas atadas a la parte inferior de la cama. También me puso una mordaza en la boca y una venda sobre los ojos. En realidad no nos acostamos. Se contentó con estar en calzoncillos frotándose contra mí. Yo empecé a enfadarme mucho y cuanto más me enfadaba, más excitado estaba él. ¡Desátame! ¡Quítame eso de una vez! Y entonces, de repente oí que se cerraba la puerta. Yo pensé, ¿James? Él se fue al otro lado del apartamento y observó desde la ventana cómo me tenía atada. Al menos eso fue lo que me contó. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién hace algo así? ¿Quién deja a su mujer y se va a la ventana a mirar? Yo no paraba de intentar liberarme, sobre todo cuando me di cuenta de que me había dejado allí sola.
Me sentí muy vulnerable en ese momento. No era ninguna broma, no era divertido. Era algo que no me gustaba. Y entonces volvió, me desató y ahí quedó todo. ¿Dónde estabas? ¡Quítame esto! Se disculpó y no volvimos a hablar del tema. Se acabó. Al recordarlo ahora, creo que me lo hizo para ver si me escapaba. Quizás estuviera practicando. Sabía que tenía esa necesidad. ¿Necesidad de qué? De estar con una mujer de esa manera. ¿De qué manera? Atándolas. Él era muy infeliz en el ejército. Creo que la razón por la que no le gustaba el ejército era porque, encerrado bajo el agua, no podía ir en busca de víctimas. Cuando James volvía a casa del mar, solía decir que necesitaba descargar el estrés. Algo que solía hacer para desestresarse era salir a correr. Yo no vi ningún problema en que saliera a correr. Salía, corría por el barrio, volvía, todo parecía en orden. Pero siempre era de noche, sobre las 7. ¿Vas a salir a correr? Sí. A veces llegaba a casa del trabajo y se quedaba tumbado en el suelo de lo cansado que estaba de trabajar ese día. Creía que estabas agotado. Ya estoy mejor. Sin embargo, siempre encontraba tiempo para salir a correr por la noche. No tardaré. A mí me parecía bien, porque pensaba que estaba descargando el estrés. Al recordarlo ahora, creo que fue ahí cuando empezó a mirar por las ventanas del vecindario. Así es justo como se vestía. Se peinaba antes de salir a correr. Siempre se estaba peinando. Ahora me da asco ver esta foto, porque sé que se estaba preparando para espiar a alguien. Es asqueroso verlo así. Una noche, Linda pilló a James con las manos en la masa. James era una persona que quería que todo lo de la casa se hiciera de una determinada manera. Su rutina era sacar la basura todos los días, estuviera medio llena o no, tenía que sacar la basura. Esa noche, cuando salió, se llevó la basura y a los 5 minutos no había vuelto. No volvía y la basura estaba cerca, debería haber vuelto. Así que fui a los contenedores a buscarlo. ¿James? En aquel momento habría jurado que lo vi mirando por la ventana. Me pregunté qué estaría haciendo. ¿Qué estás Me he haciendo? encontrado esto aquí. ¿Qué te parece? Se agachó y cogió una mosquitera del suelo. Me dijo: mira, una mosquitera. Necesitamos poner una en nuestra ventana. Creo que es del mismo tamaño. Espera, Y le dije: ¿estabas mirando por la ventana? espera. ¿Qué estabas haciendo? Me dijo que no estaba mirando por la ventana, que estaba cogiendo la mosquitera porque la necesitábamos. Y le dije: creo haberte visto mirando por la ventana. Y él respondió: no estaba haciendo nada. Ya te lo he dicho. Le pregunté una y otra vez, y cuanto más preguntaba, más se enfadaba. Me dijo: no, podemos llamar al timbre, así se lo preguntas a ellos. Yo no quería montar un numerito sin estar segura de que había pasado, y no era el caso. Así que como no tenía pruebas, me dije que bueno, seguramente no estaba mirando por la ventana. Supuse que estaba allí por la mosquitera. Ojalá hubiera escuchado a mi instinto, pero no tenía motivos para sospechar de mi marido. Linda empezó a darse cuenta de otros incidentes con sus vecinos.
Por las mañanas abría las cortinas y cada vez que miraba abajo había una chica con la vista en nuestro apartamento, mirando directamente a nuestro apartamento, como si estuviera buscando a alguien. Me dieron escalofríos. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué estás mirando? Hay una mujer abajo. Al final le pregunté a James, ¿sabes algo de eso? Y me respondió, no, no sé nada del tema. No. Era muy extraño. Y entonces, al cabo de los días, estaba en el dormitorio y oí unos gritos en las escaleras. James subió y le pregunté, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Y esos gritos? Y me dijo, hay una pareja ahí abajo. El marido me ha increpado con un montón de mentiras. ¿Sobre qué? Le pregunté a qué se refería. No es nada. No quería darme explicaciones, solo dijo que había discutido con él. Déjalo estar. Se metió en el coche y se largó. Cuando se fue, fui a casa del vecino y le pregunté, ¿puedes decirme qué está pasando? Y él me soltó, sí, claro, tu marido está acosando a mi mujer. Me lo creí porque se le notaba en su actitud, en sus movimientos corporales, en la expresión facial, estaba muy alterado. Esa misma noche, cuando James volvió a casa, le dije, la discusión se debía a que estás acosando a la chica del piso de abajo. He hablado con el vecino. Dice que estás acosando a su mujer. Me dijo que no estaba haciendo eso, que el tipo se lo estaba inventando todo. Así que empezó a enfadarse conmigo. Le dije, bueno, ¿por qué no bajamos y descubrimos si es verdad o no? ¿Lo hablamos con ellos? No tengo nada que hablar con ellos. James, ¿qué estás haciendo? Y entonces se cabreó. Empezó a gritarme, a darme empujones. Estoy diciendo la verdad. Cuanto más lo cuestionaba, más violento se volvía. ¡Suéltame! ¡Déjame! Y me pegó. Su excusa fue, es porque no me escuchas. Te digo que no he hecho eso. Yo no haría algo así. Si sigues pensando así, voy a seguir pegándote hasta que me creas. Si me crees, dejaré de pegarte. No sentía que debía disculparse por nada. Ahí fue cuando dije que era demasiado. Tenía que reconsiderarlo de otra forma. ¿Quién era esa persona? No tenía ni idea de quién era. Sabía que tenía problemas, que algo iba mal. No podía contenerse. Yo lo describiría como un león que busca una presa. Algo le carcomía por dentro. Cuando le hacía esas cosas a las víctimas, trataba de calmarlas todo lo posible, pero entendía que estuvieran asustadas. Nunca quise hacerle daño a nadie. Al principio lo pasaba mal cuando se iba al ejército, pero dejé de hacerlo y entonces me busqué un trabajo. Decidí trabajar en un centro de día. Entró en su habitación, en mitad de la noche. Un día estaba trabajando y entré en una habitación. Las trabajadoras estaban hablando de un mirón del barrio. ¿Qué ha pasado? Llevaba un pasamontañas y se había producido una violación. Seguramente sea el mismo. Me dijeron, Linda, tienes que cerrar las puertas y las ventanas porque anda suelto por ahí. Lo ignoré. Me entró por un oído y me salió por el otro. A mí no me iba a pasar. Cierra las puertas, conecta la alarma. Vale. Pero entonces James me llamó desde el barco y me dijo, quiero que cierres las puertas y las ventanas, porque anda suelto alguien con un pasamontañas y se pone a mirar por las ventanas. Lo más extraño es que me estaba hablando de él mismo y yo no tenía ni idea de que era él. Me llamó para advertirme de que tuviese cuidado de él mismo. Es una locura. Vale. Adiós.
Hubo un montón de advertencias leves que elegí ignorar porque dudaba de mí misma. Seguí pensando que era imposible cuando sí que era posible. Y un día, Linda llegó a casa y se encontró una increíble sorpresa. Llegué a casa del trabajo y había 2 desconocidos en mi piso. Todo estaba patas arriba. Los cojines del sofá estaban tirados por ahí. Toda la casa hecha un desastre. No se preocupe. Uno de los hombres me enseñó la placa y me dijo que venía de la comisaría. Resultó que eran policías. Me contaron que James había sido detenido esa mañana. ¿Qué ha hecho? Será mejor que se siente. Había estado mirando cómo se desvestía una mujer de 53 años por la ventana. Espere, un momento. Siguieron contándome que sospechaban que era el enmascarado, el violador que andaba suelto. Encaja en el perfil que buscamos en casos como este. Les dije, un momento, no. Eso es una locura, no puede ser. No es cierto, no. Creía que era un mirón, pero no lo tenía por violador. Me contaron que a una mujer la había violado a punta de pistola. Y me preguntaron si tenía algún arma. ¿Su marido tiene algún arma? Yo dije que sí. Tiene una pistola. Y me dijeron, qué curioso, porque su marido dice que no tiene armas. Y yo, claro que sí. Me di cuenta de que él le había mentido a la policía. No sabía por qué, pero estaba segura de que ya no lo conocía de nada. No sabía quién era James. No sabía qué había hecho con el arma. Debía haberse deshecho de todo. Así que la policía no tenía pruebas suficientes en su contra. Vale, creo que eso es todo. Lo mandaron a la Marina, pero allí no lo querían, así que lo echaron del ejército. Yo tenía pensado dejarlo, pero descubrí que estaba embarazada. Y eso lo cambió todo, porque yo pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando lo detuvieron, la policía me dijo que si encontraba algo, que no dudara en llamarlos y vendrían a recogerlo. Así que yo solo quería encontrar alguna cosa que entregar en comisaría. Revisé el coche, la guantera, bajo los asientos, todo el maletero, para ver si había pruebas. Y una vez encontré cuerda y cinta americana. Fui corriendo a casa de sus padres y les dije, mira, ¿no es esto prueba de que James es culpable de algo? Intenté que entendieran que nunca iba a cambiar. Y su madre me dijo, dámelo a mí, yo se lo enseñaré a su padre y él se encargará de todo. Y su padre nunca hizo nada. Nadie habló del tema. Me di cuenta de que su familia nunca me ayudaría en nada. Pero Linda oyó una historia perturbadora aquel día que lo cambió todo. Cuando estaba hablando con la familia de James, me dijeron, tenemos que contarte algo que deberíamos haberte contado hace mucho tiempo. Y me contaron que durante años James había abusado de un miembro de la familia. No conocemos todos los detalles, pero sí que había cuerdas de por medio. Empezó atándola de la misma forma en que me ató a mí. Se dejaba los calzoncillos puestos y hacía exactamente lo mismo que me había hecho a mí. Y siempre se libraba. Ese no era el James con el que me había casado. Ese James era un monstruo. Y sabía
que no podía reeducarse porque era algo que había hecho desde pequeño, algo que tenía en la cabeza. Así que era cuestión de tiempo que volviera a hacerlo. Yo no quería que siguiera con ese patrón, así que entonces decidí que me encargaría de meterlo en la cárcel. ¿Alguien dijo algo alguna vez? No podíamos. Y les pedí ayuda. Les dije que era mi palabra contra la suya, que no tenía pruebas. La madre me había quitado las pruebas y se había deshecho de ellas. Tenían que dar la cara y contarlo todo para que lo encerraran, porque iba a hacerle daño a alguien. Venid conmigo a la comisaría. Pero les daba miedo. Decían, no, ¿sabes qué hará? Si sale de la cárcel, nos matará. No podemos hacerlo, nos da miedo. Por favor. Estuve allí sentada, rogándoles que me ayudaran, que dieran el paso, porque él volvería a hacerlo. Tienes que irte. Aléjate de él. Pero nadie quería hablar, porque los tenía a todos controlados al máximo. Tenemos que pararlo. Yo solo podía pensar, bueno, pues entonces tengo que arreglármelas como sea y encontrar la forma de hacer que lo pillen. ¿Cómo te sientes cuando las atas, James? Es emocionante. Es tenso y emocionante. Y excitante. Me pongo nervioso y me da miedo al mismo tiempo. Esta es una foto de mi hija y yo cuando ella era pequeña. No quería que James formara parte de su vida. Tenía que protegerla. Hubiera sido una bendición si lo hubieran detenido antes de que naciera, pero no sucedió. Le dio la oportunidad a James de merodear por el barrio. Volvió a su rutina habitual en cuanto nació mi hija. Fuimos al hospital y en cuanto nació, se dispuso a salir por la puerta inmediatamente. ¿A dónde vas? Tengo que ir a casa a recoger unas cosas. Evidentemente, yo sabía lo que iba a hacer. ¿No puedes quedarte más? Y sabía que yo no podía hacer nada. ¿Para qué? No me necesitas. Ya no podía tenerlo vigilado y él se aprovechó de eso. James. Se quedó unos 5 minutos y se fue. ¿Estás bien? ¿Cómo se atreve a venir a presenciar el nacimiento de mi hija y marcharse un rato después para ir en busca de una víctima? Cuando se fue del hospital, supe que iba a hacer algo. No sabía el qué, pero sabía que alguien iba a sufrir aquella noche. Y parecía imposible ponerle freno. Linda tardó mucho tiempo en encontrar más pruebas de que James estaba cazando mujeres. Esta foto es de Halloween. No me gustaba hacer el truco o trato con él. Me molestaba, porque creo que era una oportunidad para ver quién vivía en cada casa del barrio. Por eso siempre se llevaba a mi hija. Parece un padre cariñoso. Usaba la oportunidad de llamar a las puertas para ver quién abría. Y así sabía quién era el dueño y tener en cuenta a las posibles víctimas. Una noche James no volvió a casa. Sonó el teléfono, respondí y era él que me dijo: me han detenido. Tienes que venir a sacarme de la cárcel. Y le dije: ¿por fin te han pillado? Y me dijo: no, no es lo que crees. Es porque no he pagado el seguro y me ha caducado la ITV del coche. Por eso me han detenido, solo es por eso. Ven a sacarme, pero no recojas el coche, ¿vale? Yo voy por el coche. Y pensé,
Vale, hay algo en el coche que no quiere que vea. Cuando fui a sacar el coche del depósito, encontré un pasamontañas y cinta americana. Pensé, vaya, vale, genial, por fin tengo algo, pero no puedo tocarlo para que no digan que yo lo puse ahí. Y llamé a la comisaría. Está todo tal como lo he encontrado. Cuando llegó el policía y revisó el coche, también encontró una pistola de mentira en el maletero junto a unas esposas. El policía dijo, ¿esto qué es? Y yo dije, bueno, es lo que usa para violar a las víctimas. Esta es la prueba. El policía me dio su tarjeta y me dijo que se pondría en contacto conmigo. Me enfadé porque pensaba que a nadie le importaba un bledo. No entendía por qué tardaban tanto. Lo investigaremos, ¿de acuerdo? Pensaba en qué más podía hacer. Más tarde me enteré de que el motivo por el que no le arrestaron fue porque no tenían pruebas suficientes. Esta es una foto de James. Todo le estaba saliendo bien. Se le nota en la cara. No creía que le fueran a detener. Se estaba saliendo con la suya y no le había sucedido nada. En esa época fue cuando nuestras peleas empezaron a descontrolarse. Fue un punto de inflexión. Yo ya no sabía qué podía pasar. Era muy difícil convivir con alguien así. ¿Qué me dices de la cruz de la pared? Cuando nos conocimos, siempre hablaba de que la Iglesia y los católicos no podían hacer esto y aquello. Supongo que era parte del papel en el que fingía ser un buen chico. Usaba la cruz y usaba a Dios para justificar lo que hacía. Es un cobarde. Todos creemos en la cruz y en lo que representa, pero él retuerce el significado y lo usa para algo malvado. Esa sonrisa lo dice todo. Linda decidió que la única forma de detener a James era sacrificarse. Le pedí explicaciones. Sabes que eres una persona peligrosa. Esto tiene que acabar. Y estuvo de acuerdo, me dijo, sí, sé que tengo que dejar de hacerlo. Me admitió que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Lo sé. Recuerdo que le dije, mira, ¿por qué no te buscas una prostituta? Ellas harán lo que tú quieras, ¿por qué no haces eso? Alguien que te lo consienta. No quiero a alguien que lo consienta. Me dijo que no quería a alguien que lo aceptara libremente. Eso fue lo que me dijo. No me sirve de nada si lo finge. Lo que le excitaba era el control, atarlas, salirse con la suya, ver cómo se resistían. Y entonces fue cuando me dijo, bueno, vas a tener que acostarte conmigo, si quieres que deje de hacer esas cosas. Yo pensaba que, si no se lo permitía, saldría a atacar a otra persona. Así que lo hice, dejé que lo hiciera. Recuerdo que miraba una esquina del techo hasta que terminaba. Túmbate. Odiaba cuando lo hacía, lloraba. Pero pensaba que era la forma de impedir que le hiciera daño a otra persona. Tenía que permitírselo. Pero a él no le gustaba, porque yo no me involucraba. Me quedaba totalmente inerte. Así que eso no le detuvo. No hay forma de detener a alguien así. Solo consigue que las cosas se empeoren. Tuve una idea. Sí, me hacía pasar por un funcionario de la empresa del agua. Me sería más fácil entrar en las casas sin allanarlas. El tiempo puso las cosas en su sitio y al final lo pillaron porque
Atacó a una niña de 15 años que fue capaz de resistirse y de identificarlo. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Bingo, se acabó. Por fin está en la cárcel. Lo han detenido. Me sudan las manos solo de verlo. El violador parecía elegir sus objetivos mientras corría por el barrio, buscando en los bloques de pisos alguna puerta de garaje abierta o cualquier forma de entrar. La policía afirma que se llevaba algo de dinero de sus víctimas. Esto es cierto, ¿sabes por qué? Porque una vez estaba mirando su coche y encontré dinero debajo de la alfombrilla. Y él estaba conmigo y cogió el dinero y dijo, es mío. No lo toques. Así que supongo, ¿sabes? Eso de que los violadores se llevan souvenirs de sus víctimas, seguro que era eso. Bueno, ya no quiero seguir mirando esto. Este es el retrato que se hizo a partir del testimonio de la chica y describió cómo era. Daba vueltas por los bloques de pisos. Se ponía una bata blanca, un casco, llevaba una carpeta y se hacía pasar por analizador de aguas. Conseguía entrar en las casas de las mujeres al decirles que venía a analizar el agua. Luego iba al baño y quitaba el pestillo de las ventanas sin que se dieran cuenta y así podía volver. Linda se dio cuenta de que era su última oportunidad de convencer a James de que confesara. Cuando lo detuvieron, fui a la comisaría y le supliqué que lo confesara todo a la policía. Le dije, tienes que contárselo todo, cuéntaselo. Esa es la única forma de contenerte. Diles todo lo que has hecho. Me dijo, vale, lo haré, pero tú me apoyas, ¿no? Le dije que lo apoyaría, pero no iba a hacerlo. Sí, claro, lo que tú quieras. No. Solo quería que lo encerraran todo el tiempo posible. Estás haciendo lo correcto. Empezó a confesar. El policía dijo que cantó como un canario. Empecé a querer ver cómo se desnudaban mujeres a través de la ventana. Después fue cuando se me ocurrió lo de entrar en las casas. Y a partir de ahí fue a peor. Se daba una vuelta con el coche por el barrio en busca de alguien que le gustara y si la encontraba, volvía para ver si vivía sola. ¿Cómo elegiste a esta persona? Fue aleatorio. Iba conduciendo y la vi por la calle. Totalmente aleatorio. Explicó lo fácil que era colarse en las casas de la gente, que se dejaban las puertas abiertas, sin llave, las ventanas sin pestillos. Lo describía como si fuera una invitación. Entré por la puerta lateral. La mujer estaba ahí de pie con su hijo pequeño y se tumbó en el suelo en cuanto me vio. No pronunció palabra, ni gritó, ni nada. Luego les pedía perdón después de violarlas y les daba consejos de cómo cerrar las puertas para evitar a gente como él. La desaté y le dije que me marchaba. Le pedí perdón por asustarla y por hacer lo que había hecho y me fui. Yo quería saber por qué. ¿Por qué hacía esas cosas? No sabía por qué las hacía. Solo me dijo que empezó a hacerlas cuando era niño. Era algo que llevaba dentro desde siempre.
¿Cómo desarrollaste esta necesidad a los 12 años? ¿Qué lo desató? Series de televisión, películas, lo que veía. Cuando le pregunté, ¿no te sientes mal por lo que has hecho? Siempre me decía, no siento nada. Eso me decía, no siento nada. Solo espero que todas ellas sepan que lo siento. Quiero que lo sepan. Confesó 15 ataques, pero ni siquiera recordaba cuánta gente había atacado. Sabemos 15 con certeza, pero dijo que podrían ser 30. No me siento bien conmigo mismo. Y sé que todo el mundo me odia por las cosas que he hecho. Sé que necesito ayuda. No quería hacerle daño a nadie. Espero que todas las que lo sufrieron estén bien. Pueden relajarse sabiendo que nunca, jamás les haré daño ni a ellas ni a nadie. En 1992 fue condenado a 99 años por cada uno de sus 4 delitos sexuales. Sigue teniendo la misma sonrisa. La única diferencia es que ahora tiene canas. Cada 3 años opta a la libertad condicional. Se la han negado varias veces. Recuerdo lo que me dijo la policía entonces. Me dijo que existía la posibilidad de que pudiera salir algún día. Y al ver esta foto y ver que sigue en forma, estoy segura de que hará lo mismo que hizo entonces. Pero esta vez quizá mate a sus víctimas, porque no creo que quiera volver a la cárcel. Así que esta vez creo que irá más allá. Treinta años después, Linda reflexiona sobre lo lejos que ha llegado. Pero el fantasma de James Bergstrom nunca desaparece del todo. Le entregué los papeles del divorcio cuando estaba en el juzgado para el juicio y me cedió los derechos de custodia de mi hija. Así que ahí supe que estaba a salvo, igual que mi hija. Pero ya no confiaba en nadie. Sabía que necesitaría tiempo. Esperé una temporada antes de quedar con otras personas. Decidí dejar el pasado en el pasado. Si quieres pasar página en la vida, si quieres avanzar, no puedes pensar siempre en el pasado, ni regodearte en lo que sucedió. Hay que dar el paso y seguir hacia adelante. Pero de vez en cuando compruebo cuándo tiene el juicio de la libertad condicional. Seguirán ofreciéndole esa oportunidad y si saliera mañana, os garantizo que volvería a hacer lo mismo otra vez.